hermanas y amigas, qué gusto y qué honor tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes y de compartirles de un tiempo con Dios que tuve hace unos días atrás, que me quedé, wow. Pues resulta que como meta espiritual principal de este año, me propuse leer de nuevo la Biblia completa. Y cuando llego al libro de Samuel, que lo habré leído 70 veces 7 en estos años, me encontré con una enseñanza ese día que me quedé, como les dije, wow, pero yo nunca había visto esto así. Y pues decidí llamarle la clave de la paz mental. Y es de lo que quiero hablarles en este día. Pero por favor acompáñenme primero en una oración. Padre amado, Padre bueno, Señor eterno y poderoso, muchas gracias, Papá, por este maravilloso día que nos has regalado, Señor. Muchas gracias por la vida que nos has dado con un propósito, con un sentido, con esperanza y con una guía para saber cómo vivirla, Señor. Gracias porque esa guía es tu palabra, que es una lámpara, Señor, que nos deja ver bien claro por dónde caminar. Yo te oro, Padre, de que por favor esta mañana seas tú que hables a través de mí, que sea tu espíritu, Señor, que deje llevar esta enseñanza, Señor, a cada una de mis hermanas y mis amigas, para que puedan animarse como lo hiciste conmigo, Señor. Gracias por todo, Señor, y todo esto te lo oro en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bien, a propósito de estos tiempos que estamos viviendo, de esta pandemia, algo positivo que le veo definitivamente es que nos ha llevado a acercarnos más a Dios a través de la oración, porque es que no la tenemos que pasar constantemente orando por las ansiedades, por las frustraciones, por los enfermos, por no enfermarnos, constantemente todos los días, estamos orando y qué bueno. Ese es el propósito, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones así. Llevamos hasta una lista de oraciones para que no se nos olvide cada una de esas peticiones que constantemente nos están pidiendo. Sin embargo, no sé si te ha pasado, de seguro que sí, hay ese algo a veces, esa preocupación, esa aflicción, ese dolor, eso que por más que tú oras, como que no se va. Por más que tú oras, no consigues como esa paz mental, esa tranquilidad. Es como esa espina de la que hablaba Pablo en Corintio, ¿verdad? Y me pregunto, ¿pero por qué? Si estoy orando y oro constantemente, ¿por qué es que no logro tener esa paz, esa tranquilidad? Y veo en el libro de Santiago una respuesta. En Santiago 4, versículos 2, la parte B, y 3, la parte A, dice: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Y ahí está la respuesta. Hay situaciones, hay dolores, hay problemas en nuestra vida que tenemos que orar de una manera diferente para lograr esa paz mental, para conseguir esa paz que tanto buscamos, porque las oraciones que estamos haciendo, como las estamos haciendo, definitivamente no nos están llevando ahí. Entonces, como les decía, estudiando en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, me encontré con lo que les dije que le llamé la clave para lograr esa paz mental, en el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer, como vamos a leer ahora, estaba viviendo una situación terrible. Para su época, sobre todo, era una vergüenza, era una frustración y llevaba años en esta angustia. Y ella oraba, como vamos a ver, pero hubo algo diferente que ella hizo que cambió su situación. Entonces, por favor, acompáñenme a leer en Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer un poquito largo, pero estén conmigo, del 1 al 20. Dice: en un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Joram y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín.
Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allá había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor la había impedido de tener hijos. Por eso Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcana a su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en su sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino, ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. Vamos a dejarlo ahí hasta el 19. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahora les voy a contar. Para esta clave de la paz mental, lo primero que aprendí viendo esta escritura es, número 1, prometer y comprometer. Vamos a ver otra vez lo que dicen los versículos 10 y 11. Dice: Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo le dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Ana llegó al punto de quebrarse, porque por lo que vimos en la escritura, cada año ella con Elcana y con Penina iban al templo y hacían sus oraciones. Pero aparentemente esas oraciones no le daban esa tranquilidad, no le daban esa paz mental que ella buscaba. La dejaban igual, que es lo que estábamos hablando, que nos pasa muy a menudo a nosotros. No nos cambian. Pero ¿qué ella hizo diferente en esta ocasión? Que sí cambió la historia. Es que en su aflicción y en su desesperación, Ana le hizo una promesa a Dios. ¿No te pasa como a mí, que a mí me cuesta hacerle promesas a Dios? Es como que mi último recurso. Siempre yo tengo presente y veo hasta con temor la escritura que está en Eclesiastés 5, del 4 al 5, que dice: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Y también la que está en Proverbios 20:25, que dice: es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. Es que comprometerse es prometer, o mejor dicho, prometer es comprometerse con Dios. Y la verdad es que muchas veces a mí me pasa que le pido algo a Dios, pero no quiero salir de mi zona de confort. No estoy como dispuesta a pagar el precio que realmente
quizás voy a tener que pagar por esa oración que estoy haciéndole a Dios, por eso que quiero lograr o por eso que quiero soltar. Y realmente es así. Queremos las cosas inconsciente o conscientemente, las queremos de una manera fácil. Si no, hablemos de ejercicios y dietas. Todas queremos tener una vida saludable, todas queremos tener un cuerpo en forma. Ay, pero qué difícil se nos hace el sacrificar con la comida o el hacer ejercicio. Pues lo mismo nos pasa con Dios, lo mismo me pasa a mí con Dios, ¿verdad? Y resulta que Ana llegó a este punto de tristeza, de aflicción, de quebrantamiento, donde ella no pudo más. Y lo que recurrió fue a prometerle a Dios lo que ella le prometió, ¿verdad? Ella sabía que solo Dios, con su poder, podía aliviarla verdaderamente de ese dolor, porque como judía, ella conocía de Dios, ella conocía de las promesas de Dios y ella conocía sobre todo de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Por eso Él es tan maravilloso, ¿verdad? Y tan, digamos, exigente cuando pide que nosotros también cumplamos nuestras promesas. En Romanos 15:8 dice: puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Por eso ese nivel, ese estándar tan alto de Dios cuando a promesas se refiere, porque Él mismo nos da el ejemplo. Y me lleva también a pensar en Jesús, ¿verdad? Que era un imitador de su Padre. Jesús, cuando estuvo en ese momento tan difícil, en el momento más difícil, Él tenía ese deseo en su corazón de salvarte a ti y a mí. Y Él estuvo dispuesto a prometerle a Dios, porque Él necesitaba que Dios estuviera con Él, dándole fuerzas en ese momento. Y Él estuvo dispuesto a prometerle obediencia. Se comprometió hasta la cruz y con ella demostró a Dios que sería fiel a su promesa de salvar a lo que estaba perdido. Y gracias a esa promesa y a ese compromiso que hizo Jesús, estamos tú y yo hoy disfrutando de la esperanza de tener una salvación. Pero vamos a ver qué otra parte hay en esta clave para obtener la paz mental. Y vamos a leer ahí mismo en el libro de Primera de Samuel, en el versículo 1, en el capítulo 1, pero vamos a leer ahora versículos 15 y 16. Dice Ana: no es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. ¿Qué otro proceso vemos dentro del punto de tener la clave para la paz mental? Segundo, ser abierta y vulnerable. Cuando Ana se sintió angustiada, ¿verdad? Fue donde Dios, en privado, a desahogar su pena, ella buscó refugio y consuelo en aquel que verdaderamente podía dárselo. Pero vemos también que Ana fue abierta con Dios y se desahogó por completo. Pero también, aparte de ser abierta con Dios y desahogarse completo con Él, fue abierta con Elí, con el hombre de Dios que estaba allí con ella. Ana fue vulnerable, no trató de disimular o hacérsela fuerte, no pretendió ocultar sus verdaderos sentimientos y su dolor ante el representante de Dios. Entonces me puse a pensar, ¿cómo soy yo? ¿Verdad? Cuando tengo estas situaciones, estas aflicciones, esta tormenta por tantos años que a veces me siento como avergonzada de quizás luchar con eso por tanto tiempo, frustrada, me siento sin fe. Pero vi en este ejemplo de Ana de que ella fue, como les dije, vulnerable y abierta con la persona, con la persona de Dios que estaba en su vida en ese momento. ¿Y qué es lo grandioso de esto? Que se requiere humildad para sacar a la luz los sentimientos que nos afligen y que nos deprimen. Porque muchas veces pensamos que ser vulnerables es sinónimo de ser débiles.
y qué lejos estamos de la realidad. La Biblia misma nos enseña, como dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, Pablo, que mientras más débil soy, más fuerte soy. Y qué mejor ejemplo de ver esto que Jesús, cuando estuvo en ese punto de dolor, que dice la Biblia que las gotas de sudor le caían como sangre, ese dolor, esa aflicción que venía cargando ya por tanto tiempo, toda su vida sabiendo que iba a pasar, ¿verdad? Pero en ese momento él decidió ser vulnerable y abierto con Juan, con Santiago y con Pedro, que lo estaban acompañando en el monte de Getsemaní. Jesús fue súper abierto y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte, como vemos en Mateo 26:38. Y esto definitivamente derrite el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando decidimos ser vulnerables y abiertas, le estamos demostrando a Dios que estamos dispuestas a ser humildes y reconocer que lo necesitamos a Él. Y qué mejor que hacerlo con esa persona que está en tu vida. Entiéndase tu discipuladora, entiéndase tu líder de charla o de sector, o esas amigas especiales que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, es lo segundo que pude aprender para obtener, ¿verdad?, esta paz mental que tanto deseamos. Tercero, es confiar, comer y soltar. Vamos a leer en 1 de Samuel 1:18, que dice: muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer. Y nunca más volvió a estar triste. ¡Wow! Este es el reto y la gran recompensa. Ana se desahogó totalmente sin reservas. Ella sacó todo lo que había en su corazón. Y, como en buen dominicano se dice, lo soltó en banda. Ana literalmente le entregó esa carga que la agobiaba en su corazón a Dios, y dice la Biblia que nunca más volvió a estar triste. Entonces, me encanta porque, o sea, qué mayor prueba de que tú estás liberada, de que tú ya entregaste tu carga a Dios, que comer. Porque díganme usted, no hay una cosa que quite, a la mayoría de las personas, no hay una cosa que quite más el hambre que una preocupación, que un problema, que una situación. Si usted quiere estar flaca y en forma, nada más busque algo de qué preocuparse para que usted vea. Pero vemos en el ejemplo, me encanta, en el ejemplo de Ana, ¿verdad? Que cuando ella decidió desahogarse completamente con Dios, decidió ser abierta con el hombre de Dios que estaba en su vida en ese momento, ella literalmente le entregó esa carga a Dios. Y dice en la Biblia que se fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Y esa conducta de comer cuando nos sentimos liberados, me recordó también otro ejemplo de David. ¿Se acuerdan cuando David estaba orándole a Dios, suplicándole para que no dejara morir a su hijo? Él estaba ayunando, él no podía ni quería comer, pero tan pronto Dios tomó la decisión y él estuvo en paz y de acuerdo con esa decisión de Dios, dice, fue y se bañó y fue y comió. Así que cuando verdaderamente dejamos nuestra carga en manos de Dios, Él se encarga de darnos paz. Por eso, una de mis escrituras favoritas de todos los tiempos es la que está en Filipenses 4, versículos del 6 al 7, que dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es una promesa de Dios y es real. Cuando confiamos en Él y llevamos a Él nuestro dolor, nuestra frustración, nuestra amargura, Él se encarga de darnos paz, como dice esa escritura. Una paz que va más allá, me fascina esa parte, que va más allá del entendimiento humano, de lo que el hombre puede explicar. Y yo, hermanas y amigas, les puedo dar testimonio de eso. En 2 ocasiones en mi vida, yo me puedo identificar perfectamente con Ana. Uno, a mediados de mis 30 años, en la crisis de la soltería. Realmente eso fue algo que
que me quebrantó. Esa desesperación por saber si me iba a casar, si no me iba a casar, que ese reloj biológico. En ese tiempo Dios decidió escuchar mi oración y que me eligieran para estar en el equipo misionero de la Romana. Y verdaderamente eso fue un tiempo de batalla, el pensar y el decidir que quizás me iba a quedar soltera la vida entera. Pero cuando lloré de esta manera, fui abierta, vine a Dios, hablé con las personas y las amigas, las discipuladoras que estaban en mi vida en ese momento y tomé esa decisión de dejar esa carga, esa preocupación a Dios, venir a mi misión aún pensando y convencida de que yo iba a estar soltera toda la vida, pero que iba a ser la soltera más feliz y que más me iba a gozar la vida. Dios me dio una paz y una tranquilidad que, como dice la Escritura, no se puede explicar con palabras. La segunda ocasión pasó cuando ya estaba casada con el tema de si iba a poder o no tener hijos. Me casé un poquito pasado meridiano, según las referencias humanas. Y realmente fue mucho el estrés, fue mucha la angustia al principio, porque mi primer embarazo lo perdí con solo semanas de estar embarazada. Y ustedes se pueden imaginar todas las inseguridades, que si la edad, que si el reloj biológico. Y esto me estaba realmente angustiando. Me puedo identificar tanto con Ana. Y yo hice ese tipo de oración también. Y puedo decirles, mujeres, que Dios me dio esa paz mental, esa tranquilidad y esa resolución de que, bueno, hay otras alternativas. Lo importante es el amor de mi esposo y yo, y hay muchísimas otras formas de poder hacer familia. Entonces, les quiero compartir con esto de que sí, realmente este esquema o este proceso que llevó Ana para conseguir su clave para la paz mental, realmente Dios lo provee. Entonces, quiero leerles la última parte para que vean cómo termina esta maravillosa historia. Vamos a leer en 1 de Samuel del 1, capítulo 1, del 19 al 20. Dice: a la mañana siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Dios tuvo presente la petición de Ana y ella quedó embarazada. Qué gran ejemplo de inspiración que nos ha dado Ana, ¿verdad? Que nos llena de fe, porque Dios escucha al afligido. Amadas, espero que hayan aprendido como yo esta clave para lograr esa paz mental que va más allá de lo que la mente humana puede entender, y podemos resumirla en 3 puntos principales. 1, prometer y comprometerte con Dios como muestra de mi obediencia total. 2, ser abierta y vulnerable con las personas que Dios ha puesto en mi vida como muestra a Dios de mi deseo de ser humilde ante Él. Y 3, confiar, comer y soltar con Dios como muestra de mi fe hacia Él. Pues es mi corazón y mi oración, hermanas, que este devocional las pueda ayudar e inspirar a hacer de nuestras oraciones un ejemplo a imitar de Ana, y con ello logremos aplicar a nuestras vidas esta infalible clave para lograr la paz mental. Dios las bendiga, las cuide y las quiero mucho. Un abrazo y un beso desde la Romana.